Hola, muy buenas noches, bienvenidos todos a esta clase de la historia del rey David y hoy empezamos, como dijimos, un tema nuevo, la historia de David y Bathsheba. La historia de David y Bathsheba este capítulo es uno de los más difíciles de entender en el Tanaj, un capítulo que si lo leemos a simple vista, si lo leemos con traducción literal, sin los mefarshim, sin las explicaciones que tiene, es un capítulo difícil de entender. Pero nosotros sabemos que Hashem, cuando nos entrega la Torah, tenemos Torah shebichtav y tenemos Torah shebe'al peh. Tenemos Torah escrita, ¿sí? Lo que está escrito literal en la Torah, y le tenemos la Torah shebe'al peh, la Torah oral, lo que no está escrito, que es la explicación de la Torah shebichtav, que es la explicación de la Torah que está escrita. Así como la Torah dice, Vayule totafot ben eneja, y te vas a poner las filacterias, que es el tefilín, entre tus ojos. Y si uno haría lo que la Torah dice literal, te pones el tefilín entre los ojos, entonces el tefilín debería ir aquí entre los ojos. Viene la Torah shebe'al peh, ¿sí? Y viene Hashem y nos dice, mira, yo te entregué la Torah shebichtav, la Torah escrita, pero con una explicación. Yo te di la explicación está en la Torah shebe'al peh. Y la explicación al etotafot ben eneja es a la altura, entre los ojos, pero sobre la cabeza. Luego te lo vas a poner en la cabeza. ¿A qué altura de la cabeza? ¿De qué lado de la cabeza? Que esté frente entre tus dos ojos. Pero esa es la explicación, ¿sí?, de la Torah. Alguien va a decir, no, pues yo en la Torah dice ben eneja, entre los ojos, me lo pongo aquí en medio. Es el reformismo, eso no es, a eso no se refirió la Torah. Te dice Hashem, ve la explicación que te puse abajo. Igualmente en el Tanaj. Tenemos la historia que está en el Tanaj, que está escrita en el Tanaj, la historia en la Torah shebichtav, la historia escrita, pero tenemos la Torah shebe'al peh, tenemos las explicaciones de los Jajamim, de la Gemara, Hazal, en la Gemara, que vienen y nos explican qué es lo que pasó. Entonces uno viene y dice, no, a mí no me digas Gemarot, no me traigas Midrashim, a mí dime solamente lo que está escrito. Pues esto es lo que yo leí, es lo que está escrito, es lo que pasó con David, esto hizo, esto no hizo. La respuesta es, esa no es la historia. Leíste solamente la parte de arriba y te faltó leer la Torah shebe'al peh, que es la Gemara, que es como Jajamim, como Hazal explicaron qué fue lo que pasó. Ahora, ¿quieres leer una historia interesante y emocionante? Vete a Gandhi, o ve a Sambors, o ve a donde quieras, cómprate una novela y van a haber historias mucho más interesantes. ¿Quieres que esta sea tu explicación porque así lo leíste? Hay historias más interesantes. Esta no es la historia. Así como le totafot ben eneja, ¿sí? Así como le totafot ben eneja no es la explicación entre tus ojos, aunque sea que así está escrito literal. Igualmente aquí dice que David pecó con tal y tal cosa. Si la Gemara dice, hay que ver qué explica la Gemara. Si la Gemara dice que no es lo que pasó, no es lo que pasó. ¿Ok? Eso está claro. Tenemos Torah shebichtav y tenemos Torah shebe'al peh. Entonces, antes de empezar con la historia, ¿qué es lo que pasó? Solo los quiero preparar, porque primero lo vamos a leer literal, la historia, y después vamos a ver qué es lo que dicen Jajamim. Entonces yo no sé si hoy nos dé tiempo de ver cuál es la explicación del Hazal, ¿sí?, a la historia. Tal vez primero lo leamos literal para ver qué está escrito y después qué explicación hay de cómo fue el pecado. Entonces, por eso les quiero dar solo una pequeña introducción. La Gemara dice en Masejet Shabbat, Daf Nun Vav Amud Aleph. Dice la Gemara así. Dice la Gemara, Amar Rabbi Shmuel bar Nachmani, Amar Rabbi Yonatan. Dijo Rabbi Shmuel bar Nachmani en nombre de Rabbi Yonatan. Kol haomer David Jata, eno ela toe. Me está diciendo que se está pausando. Déjenme checar entonces un segundito. Ahorita les checo un segundo, no se me vayan. Ok, entonces dice la Gemara, Amar Rabbi Shmuel bar Nachmani, Amar Rabbi Yonatan. Dijo Rabbi Shmuel bar Nachmani en nombre de Rabbi Yonatan, Kol haomer David Jata, eno ela toe. Todo el que dice David Jata, David pecó,
como el pecado literal que se entiende de los pesukim, eno el atoe, está completamente equivocado. Eno el atoe, está solamente equivocado, está equivocadísimo. Sheneimar, ¿de dónde lo sabemos? Lo vamos a ver también en los pesukim, ¿por qué no pudo ser, como explica el Malvin, por qué no pudo ser literal? Pero Sheneimar, Vaí David lechol derachav maskil, va Hashem imo. Dice el pasuk, Vaí David lechol derachav maskil, en todos sus caminos David tenía éxito, va Hashem imo, y Hashem estaba con él. Como nosotros ya vimos, para que una persona, Hashem esté con él en todo momento, él tiene que estar con Hashem en todo momento. La persona que está con Hashem en todo momento, Hashem está con él. Y el pasuk dice que Hashem estaba con David en todo momento. Efshar het bale yadou shchina imo. Dice, entonces, ¿cómo puede ser? Si Hashem está con David en todo momento, ¿cómo puede ser que haya pecado un pecado tan grande de Eshetish, de meterse con una mujer casada, que es lo que se entiende literal de los pesukim? Por eso no puede ser. Por eso eso no fue lo que pasó, que se metió, que David pecó en un pecado de Eshetish. El Zohar HaKadosh, en Megillat Ruth, dice algo impresionante, increíble. Dice el Zohar, el pasuk dice, lo decimos cada día, Al tigeu bimshichai ubinviai al tareu. Al tigeu bimshichai, no toquen bimshichai, mis ungidos, ubinviai al tareu, y a mis profetas no les hagan nada malo. Así Akadosh Baruj Hu dice, cuidado con mis ungidos, cuidado con mis profetas, no se metan con, no les vayan a hacer daño, no les vayan a hacer nada malo. Dice el Zohar HaKadosh, Mai al tareu. ¿Qué significa ubinviai al tareu? A mis profetas al tareu. Explica el Zohar, al tareu viene de la palabra rea, amigo. Dice, al ta'asu atzmechem re'im v'chaverim leneviai. No te hagas amigo de mis profetas, dice Hashem. Ten mucho cuidado, no es de tu categoría. No pienses qué hubiera hecho yo, qué hizo él. No lo puedes juzgar según tu entendimiento, según tus cualidades, según tus debilidades. Son otra categoría, son profetas, Meshijai, los ungidos de Hashem, y los profetas de Hashem. Al Tareu, no son tus amigos, ten mucho cuidado cómo los juzgas. Y es sabido lo que dice la Gemara en Rishonim que Malachim anu kivne Adam, vein Rishonim kivne Adam anu kachamorim. Si las generaciones pasadas eran como ángeles, nosotros somos como personas. Si ellos eran personas, si ellos eran seres humanos, nosotros somos burros. O sea, hay tanta diferencia en las generaciones, la caída de las generaciones. Dice Rabbi Akiva Iger, ¿por qué me dice que las primeras generaciones, David Amelech y ellos eran como ángeles y nosotros como seres humanos? Porque no es que eran mejores personas, no, así como un ángel, no es un ser humano plus, es completamente otro concepto, completamente otra definición, completamente otra esencia. Los Rishonim, David Amelech, Abraham, Yitzhak, Jacob, los Shevatim, David Amelech, eran completamente de otra esencia, eran totalmente diferentes. No los podemos ni juzgar como nos juzgamos a nosotros mismos. Okay. Vamos a empezar entonces los Pesukim, vamos a ver la historia, la leemos juntos y vamos a ir Bezrat Hashem viendo cuáles son las explicaciones aquí. Les voy a compartir los Pesukim para que los vayamos viendo juntos. Es Shmuel Bet, Perek Yud Aleph. ¿Sí? Shmuel Bet, Perek 11. Y dice el pasuk así: Vayhi lichuvat Ashana, leetzet amelachim, vaishlach David et Yoab. Vayhi lichuvat Ashana, y fue cuando regresó el año, o sea, fue cuando se cumplió un año, leetzet amelachim, en el momento, en la época que salen los reyes. ¿Qué significa eso? Nosotros vimos, o sea, el capítulo pasado hablaba de que David Amelech fue a hacer una guerra en contra de Amón. ¿Se acuerdan que David fue a la guerra en contra de Amón? Y el rey de Aram, la gente de Aram, salió a defender al rey de Amón. Salió a defender y David acabó con todos los de Aram. Y al final a los de Amón, al pueblo de Amón, ya no le hizo nada. Entonces dice, Vayili Chubat Ashana, cuando pasó un año,
Le'etzeta melachim, cuando era la época que salen los reyes, dicen Jajamim, esto es un poquito después de Pesaj, en el verano, que es la mejor época para salir a la guerra. ¿Por qué? Porque los campos están llenos de trigo, están llenos de espigas, y los caballos, que era el armamento que tenían los soldados, tienen que comer. Entonces salen a la guerra, tienen que comer, a donde sea que van hay lo que comer para los animales, no tienen que estar llevando con ellos comida. Es muy fácil, era la época que se hacían las guerras. Entonces dice, Vaili Chubata Shana Leetzeta Melachim, en la época que salen los reyes a las guerras. Vaishlach David et Yoav, vet Avadav imo, vet Kol Israel. Mandó David a Yoav, vet Avadav imo, sus esclavos también los mandó con él. Vet Kol Israel, mandó a todo Israel, es un ejército muy grande. Vayashchitu et Bene Amon, y fueron a destruir a Bene Amon, a la gente de Amón. Vayatzuru al Rabá, y sitiaron la ciudad de Rabá, que era la capital de ellos, una ciudad importante de ellos. Ve David Yoshev Birushalayim, y David estaba sentado se quedó en Jerusalén. Entonces, aunque sea que David normalmente salía a las guerras, ¿sí? Hazal dicen que David no era como los otros reyes, sino David, los reyes de Israel en general, pero también David salía a las guerras con su ejército. En esta guerra él escogió no salir con ellos. Y ya vimos atrás que David tampoco salió a la guerra con Amón, y explicamos lo que dice el Jajamín, que es porque ya que la guerra de Amón vino por lo que David mandó a saludar al rey de Amón, le mandó Tanjumín, le mandó el pésame cuando murió su papá, y eso no se puede, ¿sí? Porque vimos que Lot Idrosh, Shelomam Betobatam, Kol Yameja Leolam, no puedes saludarlos por lo que le hicieron al pueblo Israel cuando salieron de Egipto. Entonces, ya que era un pecado que David hizo y por eso se desató la guerra, entonces David no quiso ir para allá porque sintió como que es su culpa, no vaya a ser un kitrug, una acusación, que él vaya a la guerra. Pero viene el Malvin y dice, esta es la introducción al pecado que pasó con Bathsheba. Esto es la introducción a lo que se desenvolvió. ¿Por qué? Porque Averá Goreret Averá, un pecado arrastra otro pecado, y él dice, estuvo mal que David no salió a la guerra no salió con su ejército. Si David hubiera ido a la guerra con su ejército, no hubiera pasado lo que al final pasó con Bathsheba. ¿Sí? Entonces dice, por eso dice el pasuk, Vaili Chubata Shana, dice, ¿por qué? El pasuk me está diciendo, le está reclamando a David por qué no salió a la guerra con todo su ejército. ¿Sí? Dice, no digas que estaba cansado de la guerra pasada, porque el pasuk, por eso dice Vaili Chubata Shana, ya pasó un año. Bueno, no digas que es por el frío, no se vaya a enfermar, era difícil. Dice, no, Leetzeta Melachim, cuando salen los reyes, que es en el mes de Sivan, ¿sí? Por Shavuot, que el clima está bueno. Bueno, a lo mejor era una guerra chiquita y no era el honor de David salir a la guerra. Dice, no, porque mandó a Joab, a los esclavos, que son los ministros, los soldados fuertes, y Bet Kol Israel, y mandó a todo Israel. Quiere decir que si era una guerra importante, y de todas maneras, David Yoshev Yerushalayim, y de todas maneras, David estaba en Jerusalén, y eso es lo que le provocó lo demás del pecado. Ahora, si se dan cuenta, el pasuk cuando dice Leetzeta Melachim, cuando salen los reyes, lo trae a Melachim, pero hay una alef ahí, que también se podría leer Hamalachim, los ángeles. Debería de ser Hamelachim, se escribe Beet Leetzeta Melachim, ¿sí? Hamelachim ahí bien, ven, Hamelachim tenía que ser sin alef. Hamelachim con alef es Hamalachim, perdón, los ángeles. ¿Qué tiene que ver aquí los ángeles? Entonces, en verdad, se lee Hamelachim, los reyes, no los ángeles. Pero dice el Kli Yakar, dice aquí hay un remes, hay una insinuación, y dice algo muy bonito. Dice que dice el Kli Yakar que cada pueblo, ¿sí?, tiene sus ángeles encargados, sus ministros en el cielo encargados de ese pueblo. Cada pueblo tiene sus ángeles que abogan por él, que trabajan por él, que están allá arriba en el cielo por él, ¿sí? Como dice el pasuk en Yeshayahu, Ifkod Hashem al Tzeva Marom Bamarom, y después va al Malje Adama a la Adama. Entonces dice, cuando hay una guerra, ¿sí?,
cuando hay una guerra, también hay una guerra entre los ministros de esos pueblos en el cielo. Porque los ministros del pueblo en el cielo son los que abogan o los que defienden a sus pueblos aquí en la tierra. Entonces, cuando dice Vaili Chuvat Shana Leetzet Hamelachim, cuando salen los reyes, también dice Hamalachim. También fue la época que salieron los Sarim, los ministros, los ángeles de los pueblos en el cielo. ¿Sí? Entonces, ahorita en el cielo está el ministro de Rusia echándole pleito al ministro de Ucrania y Hazite de Ucrania. ¿Lo ves así? No, por favor, no. ¿No? Algo así. Leetzet Hamelachim, que es Leetzet Hamalachim también. Que Hashem mande Shalom. Pedimos Ten Shalom Ba'aretz, que haya paz en la tierra. Ten Shalom Ba'malchuyot, que no haya guerra, que haya puro paz en todas partes. Ok. Viene Rab Shimon Schwab. Rab Shimon Schwab era uno de los grandes Rabbanim en Estados Unidos. Sí, falleció ya hace unos años. Rab Shimon Schwab era el Rab en Washington Heights de Kealadat Yeshurun. Dice Rab Shimon Schwab algo muy, muy, muy bonito. Dice así. Dice, ¿por qué dice el pasuk Leetzet Hamelachim cuando salen los reyes? Que también se puede leer Leetzet Hamalachim. Se dice así. La Gemara en Masejet Sanedrin Daf Kuf Zayin dice la Gemara que esta prueba que le llegó a David con Bathsheba no le debería de llegar. David, Hashem no lo debería de probar con esta prueba. Pero David pidió que Hashem lo pruebe. Dice la Gemara, Amar Rav Yuda Amar Rav Leolam aliavi adam atzmo lidei nisayon. Kuf zayin amud alef. Nunca que la persona se meta a sí mismo a una prueba. Aléjate de las pruebas. No te metas a una prueba. No confíes en ti mismo y te metas a una prueba. Sheare David Melech Israel levi atzmo lidei nisayon benichshal. Porque David Amelech se metió en una prueba benichshal y cayó. Sí, cayó. Vamos a ver en qué sí cayó. Okay, no pecó en Eshetish. No, el pecado no fue una mujer casada, pero hubo otro pecado. Hilul Hashem, estuvo mal hecho, pero el pecado no fue el pecado grave de Eshetish. Dice la Gemara que David Amelech le preguntó a Hashem, ¿por qué decimos Eloque Abraham, Eloque Yitzhak, Eloque Jacob? ¿Qué tengo que hacer para que el nombre de Hashem se mencione Eloque David, por ejemplo? Dice que quiero llegar a esa categoría, que el nombre de Hashem esté sobre mí. Porque ¿qué hicieron en especial Abraham, Yitzhak y Jacob? Que el nombre de Hashem está con ellos. Entonces Hashem le dijo, porque ellos pasaron pruebas, les mandé pruebas difíciles y las pasaron. Entonces David Amelech dijo, Hashem, pruébame también a mí. Yo también te quiero mucho, tú vas a ver que yo voy a hacer todo para no caer en una prueba, para no caer en un pecado. Pruébame. Entonces David Amelech pidió la prueba. Ahora, ¿qué significa que David Amelech pide la prueba? Que todos tenemos pruebas, a lo mejor no tan grandes. Pero ¿qué significa que David Amelech pidió la prueba? Cuando Hashem está con la persona, Kadosh Baruj Hu lo ayuda. Lo ayuda. Hashem te protege, te ayuda. Si llegan pruebas a la persona, Hashem ayuda. Como dice la Gemara, Ilmalea Kadosh Baruj Hu Ozro Eno Yaholo. Si Hashem no nos ayudaría a vencer nuestro Yetzer Hará, no pudiéramos vencerlo. El Yetzer Hará es muy fuerte, Hashem nos tiene que ayudar. A Abraham, Yitzhak y Jacob, Hashem les mandó algunas pruebas y les quitó su ayuda. La ayuda celestial de Hashem, Hashem la quitó. Y los dejó solitos. Los dejó solitos frente al Yetzer Hará, frente a las pruebas. Y pudieron sobrepasarlas. Ellos pudieron pasar las pruebas. Entonces, cuando David Amelech pide a Hashem, manda una prueba. Dice Hashem, yo estoy ya tan fuerte que quiero que me mandes una prueba y no me ayudes. Vas a ver cómo yo solito ya tengo la fuerza de sobrepasar, de poder vencer esa prueba, de no caer en esa prueba. Entonces dice Rab Shimon Schwab, es lo que dice aquí el pasuk, Vaili Chuvat Shana Leet Tzet Amelachim. ¿Quiénes son esos que cuidan a la persona? Ki malachav yetzavelach
Lishmorja bechol derajeja, Hashem manda a sus ángeles para cuidarte en todos tus caminos. Tenemos ángeles que nos cuidan. Dice, pero David Amelech cuando pidió que Hashem lo pruebe, dijo, Hashem, déjame solo. Entonces, Vaile Chubat Hashanah, fue cuando pasó el año. Leetzet Amelachim, cuando salieron los reyes, pero también fue la época Leetzet Amalachim, que los malachim, los ángeles de David se fueron, lo abandonaron y lo dejaron solito, y ahora sí a ver cómo David le hace en una prueba. No. Seguimos los pesukim y dice así. Vayhi leeta erev, y fue un día en el atardecer, en el anochecer. Vayakom David me'al mishkavo. ¿Cuántos años tenía David en esa época? Tenía entre 55 y 56 años que tenía David en esa época. ¿Sí? Acuérdense que David vivió 70 años. Esto más o menos 55, 56 años antes de que tenía 55, 56 años David en ese entonces. Vaileta Erevi fue en el anochecer. Vayakom David me'al mishkavo, se paró David de su cama. Vaitalech al gag betamelech, y empezó a caminar, fue a pasear tantito en el gag, en la azotea, en el techo del palacio. ¿Sí? Seguramente tenía ahí algún roof, una terracita, se fue tantito a relajar, salió a caminar un poco. Vayar isha rochetzet me'al agag, y vio una mujer que se estaba bañando me'al agag, por encima de la azotea. Quiere decir, él estando encima de la azotea, encima me'al agag, arriba del techo de su casa, vio hacia abajo a una mujer bañándose en su casa. De Aisha Tovat Mar'e Meod, la mujer era muy bonita, muy guapa era esta mujer. Dicen Jajamín, dicen Hazal en la Gemara, que, bueno, seguimos. Dice el pasuk, Vaishlach David, Vaidrosh la Isha, después de que David la vio, mandó David y preguntó por ella. Vaidrosh la Isha preguntó quién es, está casada, no está casada, quién es esta mujer. Vayomer, y le dijo el mensajero, Alozot Batsheva Bateliam Eshet Uriah Hiti. ¿Cómo ella es? Batsheva, hija de Eliam, la esposa de Uriah Hiti. Ella es Batsheva, hija de Eliam, esposa de Uriah Hiti. Ahora, Batsheva era una tzadeket. Dice el Jajamín, no quiere decir que Batsheva se estaba bañando así nada más enfrente de todos, al aire libre. Se estaba bañando, eso tampoco puede ser. Dice la Gemara, Masaj Shabbat Nunvav Amud Aleph, dice la Gemara que cuando David Amelech salió, ella en verdad había una mejizá, había una cortina, algo que la estaba tapando, algo que estaba tapando a Batsheva, pero el Satán se hizo pasar por un pájaro frente a David, y David echó una flecha para cazar al pájaro, y esa flecha fue y le pegó a esa carpa, a esa tapa, a esa cortina que tenía Batsheva, voló la cortina y así quedó Batsheva descubierta y la vio David. Entonces David manda a preguntar quién es esta mujer y le dicen es Batsheva Bateliam, la esposa de Uriah Hiti. Dice el pasuk, Vaishlach David Malachim. Ahora, ¿dónde estaba? Era la esposa de Uriah Hiti y Uriah no estaba en la casa. Uriah era uno de los fuertes de David, de los Giborim, del ejército de David. Uriah estaba en la guerra, pues todo el pueblo estaba en la guerra. David se quedó en Jerusalén y pregunta y le dicen la esposa de Uriah Hiti. Uriah Hiti está en la guerra, no está en casa. Vaishlach David Malachim, manda David mensajeros, Vaikajea, y la toma. Vatavó elav, y ella vino con él. Vaishkavima, y se acostó con ella. Vehi mitkadeshet mitumata, y nos dice el pasuk, ella se estaba purificando de su impureza. Quiere decir, cuando la vio David bañándose, era que se estaba haciendo tevilá de que no esté impura, que no esté nidá. Quiere decir, no pienses que David la agarró así nada más, sino estaba pura, no había problema de nidá. Vatashov el beta. Entonces David está con ella y Vatashov el beta, y después de eso regresa ella a su casa. Dice el pasuk que Batar Aisha, se embaraza la mujer. Entonces se dio cuenta que está embarazada. ¿Cómo se dio cuenta que está embarazada? Dice el Ralbag, ¿sí? Se dio cuenta que estaba embarazada porque
Dice, Itachen shahara mishgan nish'ar rachma bezulat lachut kize morea la erayon. Dice, cuando está un poco seco ese lugar, se dio cuenta que estaba embarazada. O sea, luego, poquito después, ya se dio cuenta que estaba embarazada. O podemos decir, que así también explican otros mefarshim, pasó un mes, y como no le llegó la regla, se dio cuenta que estaba embarazada. O sea, luego al principio del embarazo, ella ya se dio cuenta, y le manda, Vatishlach Vataged le David, y le manda a decir ella a David, Vatomer Hara Anoji, le dice, estoy embarazada. Entonces hay un problema. Ella es esposa de Uría. Uría está en la guerra, ¿sí? Ella no estaba embarazada. La prueba es que fue a la Tevilá, ¿sí? Entonces, si fue a la Tevilá, no estaba embarazada. Estuvo con David, regresó a su casa y vuelve a estar y se embaraza. Entonces, ahora aquí hay un problema. Va a regresar Uría y va a ver que su esposa está embarazada y está embarazada de David. Y se imaginan el problema que se hace. Vaishlach David el Yoab. Le manda David a decir a Yoab. Yoab es el jefe del ejército, está en el frente, está con Amón. Entonces le manda David a decir a Yoab, Shelach elai et Uría Agití. Mándame por favor a Uría Agití. Ahora, ¿qué es Uría Agití? ¿Qué es Agití? Del pueblo de Het. Hay quien quiere decir que el Radak trae dos explicaciones. O que era un ger, era convertido, era Agití y se convirtió. ¿Sí? Por eso se llama Uría Agití. Era un ger, un goy que se convirtió. O que era un yehudí de toda la vida y vivía en la ciudad de Het y por eso le llamaban Agití, pero era yehudí. Vamos a ver que el Midrash, vamos a ver más adelante, el Midrash dice que él era ger. Uría Agití era un convertido. Vamos a ver por qué, de dónde llegó a convertirse. Entonces dice, le manda David a Yoab, el jefe del ejército, Shelach elai et Uría Agití, mándame por favor a Uría Agití, mándamelo. Vaishlach Yoab et Uría el David. Y le manda Yoab a Uría, se lo manda a David. Ahora vamos a ver cuál era la intención de David de mandar a llamar a Uría. Dice el pasuk, Vayavo Uría elav, viene Uría con el rey David, Vaishal David lishlom Yoab, velishlom ha'am, velishlom ha'milchama. Le pregunta a David cómo está Yoab, le pregunta cómo está el pueblo, le pregunta cómo va la guerra, le pregunta a David preguntas interesándose en el pueblo, en la guerra. Vayomer David le Uría, le dice David a Uría, Red le betja urchatz ragleja, baja a tu casa, ve a tu casa, urchatz ragleja, y lávate los pies. Lávate los pies es una manera bonita de decir y ten relaciones con tu esposa. O sea, David le está diciendo, ve a tu casa, báñate, ten relaciones con tu esposa, todo está bien, pásala padre. Vayetze Uría mi bet Amelech, salió Uría del palacio del rey, Vatetze Aharav mas'at Amelech, y detrás de él salió toda una seudá. El rey le dice, mira, acabas de venir de la guerra. Él era uno de los fuertes de David, era uno de los importantes del ejército de David. Se entiende que a lo mejor David le quería preguntar cómo va la guerra, le dice a Yoab, mándame a alguien para que vaya yo viendo cómo va la guerra. Le dice, bueno, baja a tu casa, y le manda una, dice Rashi, que es mas'at Amelech seudatá de Malca, le manda todo un catering a su casa para que coma bien, para que esté tranquilo, para que pueda estar con su esposa. ¿Cuál es la intención de David? Uría, va a estar con su esposa y ya nadie va a saber que esta mujer se embarazó de alguien que no es su esposo. O sea, está tratando de tapar, de esconder lo que pasó. ¿Sí? Uría va a estar en su casa y se va a regresar después a la guerra. Y cuando sepan todos que Batsheba está embarazada, cuando ya se sepa que Batsheba está embarazada, pues va a ser obvio que Batsheba está embarazada de Uría, de su esposo. Aquí empiezan los problemas. Dice el pasuk tet, Vaishkav Uría petach bet Amelech. Se acostó Uría en la portón del palacio. Et kol avdei Adonav, junto con todos los esclavos, los ministros de su patrón del rey. Velo yarad del beto, y no fue a su casa. Uría no va a su casa. David necesita que Uría vaya a su casa. Vayagidule David lemor. Aquí fue una contradicción directa a la palabra del rey. El rey te está diciendo ve a tu casa y Uría no va a su casa. Vayagidule David lemor, le dicen a David lemor, lo yarad Uría el beto. Le dicen Uría no bajó a su casa. Entonces lo manda a llamar David a Uría. Vayomer David el Uría lo midere jataba.
Dice, ¿cómo? Acabas de llegar del camino, no estás cansado, ¿por qué no vas a tu casa? ¿Sí? Madúa lo yarate al betja, ¿por qué no fuiste a tu casa? El Malvi me explica, hay una halajá, que una persona cuando llega de viaje tiene que estar con su esposa, tiene que estar con su esposa. Entonces le dice, a lo miderejataba, vienes del camino, llevabas mucho tiempo sin estar en tu casa, ¿por qué no fuiste? Tenías que cumplir la mitzvah de Ona, la mitzvah de estar con tu esposa, ¿y por qué no fuiste? ¿Por qué no lo hiciste? Vayomer Uriah al David, le dice Uriah a David, Aarón ve Israel ve Yudá yoshvim basukot. El Aarón, ¿sí? El Aarón que llevaban a la guerra, ve Israel ve Yudá yoshvim basukot, están en carpas, están en el frente. Ve Adoní Yoab y mi patrón Yoab, ve Abde Adoní y los esclavos de mi patrón al Penea Sadejonim están en el campo. Vani avol beti lechol velishtot velishkav mishti, y yo voy a ir a mi casa a comer y tomar y acostarme con mi esposa. Hayeja vejen afsheja y meset adavaras. Juro por tu vida y por juro por tu vida y por tu vida. Le dice 2 veces. Hayeja dice el Radak baolam hazeh y gen afsheja baolam haba y meset adavaras. Le dice juro por su nombre, su majestad, que no voy a hacer algo así. Ahora aquí ya es más fuerte. Aquí ya está discutiendo directamente con el rey le está diciendo, ve y hazlo, y le reclaman, ¿por qué no lo hiciste? Y le dice, no, nunca lo voy a hacer, no, de ninguna manera. Entonces, Vayomer David el Uriah, le dice David a Uriah, Shepaze, bueno, quédate aquí, Gamayón, quédate aquí un día más, Umahara Shalejaja, y mañana te regresas al frente, ¿sí? Sheva ze gamayom achar shlacha, vayeshev Uriah Yerushalayim, vayom ha'u mimachorat, se quedó Uriah en Jerusalén ese día y al otro día. Ese día, vaikralo David, lo mandó a llamar David después, vayochal lefanav, vayesh, se comió con él, le dieron de tomar, vaishakereu, lo emborracharon a Uriah para que vaya a su casa. Vayetze baerev, y cuando se hizo de noche salió lishkav bemishkavo y mavde adonav, se quedó a dormir donde durmió ayer en el portón del palacio del rey, velbetó lo yarad, y a su casa no bajó. Entonces aquí ya tenemos, entonces aquí hay un problema muy grave. El problema es que Uriah no quiere ir a su casa. Dice el pasuk, Vayiba Boker, y fue en la mañana. Vaichtov David Sefer el Yoab Vaishlach Beyad Uriah. En la mañana le escribe David una carta a Yoab y se la da en manos de Uriah. Vaichtov Basefer Lemor escribió en la carta diciendo Havu et Uriah el mul penea milchama chazaka. Pongan a Uriah en el frente de la guerra fuerte, ¿sí? Donde está la guerra fuerte, Veshavteme acharav, y déjenlo, quítense de atrás de él, o sea, no lo protejan. Venikavamet, que sea golpeado y que muera. O sea, déjenlo, pónganlo en un lugar, no lo vayan a matar. David no está pidiendo que lo maten, pero está diciendo que no lo protejan para que él muera. ¿Okay? Vamos a ver, siguen los pesukim, cómo pasó eso en verdad. Cómo al final a Uriah lo pusieron en el frente y Uriah muere en la guerra. Vamos a leerlo de una vez para terminar. Denme unos 5 minutitos más para terminar el perek, para después ya empezar con las explicaciones. Entonces David le manda una carta a Uriah y le dice que le manda una carta a Joab y le pide que lo pongan en el frente fuerte y que lo dejen ahí para que él muera. Dice el pasuk, Vai bishmor Yoab el air, Vaitenet Uriah, y fue cuando se acercó Yoab a la ciudad. Vaitenet Uriah la makoma shel yada ki anshecha el sham, puso a Uriah en el lugar donde sabía que ahí están los fuertes, ¿sí? Que ahí están los más fuertes de Amón. Vayetzu anshe air, salieron la gente de la ciudad de Amón. Vailahamó et Yoab, empezaron a guerrear en contra de Yoab. Hubo una batalla, Vaipol minaam meavde David, y cayeron del pueblo, de los soldados de David, cayeron gente, Vayamot gam Uriah Agiti, y también murió Uriah Agiti.
Vaishlach Yoav vayaged le David, le manda Yoav y le dice a David et kol divrei milchama. Le manda Yoav a avisarle a David todo lo que pasó en la guerra. Vaitzav et hamalach lemor, y le dice al mensajero, le dice Yoav al mensajero que mandó para informarle a David todo lo que hubo en la guerra, le dice que jalotcha et kol divrei milchama le daber el amelech, cuando le termines de contar todo lo que pasó en la guerra al rey, ve'ayim ta'alech hamat amelech, si el rey se llega a enojar, ve'amar lecha madua nigashtem elai leilachem alo yidatem et asher yoru me'al hachoma. Si el rey se va a enojar y te va a decir, pero ¿por qué se acercan tanto? ¿Qué no saben que les pueden disparar de arriba de la muralla? O sea, el rey se va a enojar. Entonces, tú le vas a decir, el rey va a decir, mi kaet Avimelech ben Yerubeshet alo isha ishlicha la pelach rechev me'al hachoma vayamot betevetz lama nigashtem el hachoma. Le dice, como si a Avimelech ben Yerubeshet, que es Gidón, cómo él cayó, cómo lo mataron, una señora, ¿sí?, le aventó una pelach rechev, una montadura por encima de la muralla y murió en la ciudad de Tebetz. O sea, es peligroso acercarse tanto a la montaña. ¿Por qué ustedes se acercaron tanto? ¿Por qué se metieron en tanto peligro? Entonces le dice, ¿sí? Entonces tú le vas a decir, si él te dice así, le vas a decir, también Uriah murió. ¿Qué significa también Uriah murió? Le vas a decir, no, Uriah estaba ahí. Y si Uriah estaba ahí, Uriah es de los fuertes. Y por eso pensamos que Uriah sí iba a poder. Pero mataron hasta Uriah. Entonces no podíamos saber que eso iba a pasar. Lo que quería es que él sepa que ya murió Uriah y cumplió su palabra. Vayelech hamalach, y fue el mensajero. Vayavó vayaged le David et kol asher shelachó Yoav, y le regresó a decir a David todo lo que lo mandó Yoav. Vayomer hamalach el David, regresó entonces le dice el mensajero a David, Ki gabru alenu anashim, se pusieron fuertes estos hombres, los enemigos, vayetzu elenu asadeh, y salieron al campo a nuestro encuentro, vania alem ad petach hashar, y los empezamos a perseguir hasta el portón de la ciudad, nos acercamos a la muralla, vairu hamorim el avadeja me'al hachoma, ¿sí? Vayorú, y nos empezaron a disparar, nos empezaron a aventar piedras, flechas, los soldados de ellos de por encima de la muralla. Vayamutu me'avdei amelech, murieron varios soldados de nuestro equipo, de nuestro ejército. Vegam avdeja Uriah Achiti met, y también tu esclavo Uriah Achiti murió. Vayomer David el Amalach, le dice David al mensajero, Kotomar el Yoab, así le vas a decir a Yoab, Al yera beneja et adavar hazeh, no caigas por esto, ¿sí? No te deprimas. Ki hazó vejazé tojal acharem, dice, desgraciadamente en una guerra hay bajas. Ahazek milchamteja el air veharsa vejazkeu, ponte fuerte con la guerra a la ciudad y destrúyela. Vejazkeu, y le dice David al mensajero, dale jizuk a David. Vatishma eshet Uriah, Kimet Uriah, escuchó la esposa de Uriah, que es Batsheba, que murió Uriah, Isha, su esposo, Vatispod al Baalá, hizo esped por su esposo. Vayavor a Evel, pasaron los días del luto, Vaishlach David vayasfa el beto, Vateilo leisha, mandó David y la trajo a su casa, Vateilo leisha, y fue su esposa, se casa David con ella. Vatelet lo ben, y le nace un hijo, el hijo que ya estaba embarazada desde la primera vez que estuvo con ella. Vayera a davar asher asá David be'enei Hashem, y estuvo muy mal lo que hizo David en los ojos de Hashem. Aquí termina la primera parte de la historia. Muy fuerte, si la leemos literal, y varias preguntas tenemos. Varias preguntas. Primero que nada, ¿cómo es posible que una mujer casada, esposa de Uriah Hiti, como dice el pasuk, Batsheba Bateliam Eshet Uriah Hiti, que David la mande a llamar y esté con ella? Eshetish es de lo más grave que hay en la Torah, meterse con una mujer casada. ¿Cómo es posible que David haya hecho eso? Después de eso, regresa a su casa. Cuando regresa a su casa, le dice, y se entera que está embarazada, dice David, bueno, que venga Uriah para que vaya a su casa, esté con su esposa, y todo el mundo piense que este hijo es de Uriah y no es de David. ¿Cómo? Entonces a lo mejor va a pensar que es de Uriah
y se va a casar algún día con su hermana. Se tiene que saber de quién es el hijo, cómo de esa manera va a tapar David. Aparte de eso, si ella es Eshet Ish, si es una mujer casada, bueno, después de eso, ¿qué pasa? Si ella es una mujer casada que está con otro hombre, es Asurá la Baal, Asurá la Boel, queda prohibida para su esposo y queda prohibida para el amante, para el que se metió con ella, queda prohibida para los dos. Entonces, si es así, ella ya estaba prohibida a Uriah. ¿Cómo David le dice a Uriah que vaya a su casa? Ella está prohibida. No nada más eso, ella es prohibida a David. ¿Cómo después de que muere Uriah, David la agarra y se casa con ella? Está prohibida para David. No se puede casar con él. Y se quedó casado con ella. De hecho, con ella tuvo a Shlomo. Shlomo, el rey de Israel, que Hashem le dice Yedidiah. Yedidiah, que es el Yedid de Hashem, es hijo de Batsheba con David. Como una relación de algo tan prohibido. Ella está prohibida para David. ¿Cómo David puede... ¿Cómo se queda con ella? La tiene que divorciar. David hizo teshuvah después. Una persona que hace teshuvah, la primera condición de la teshuvah es azivat ajet, dejar el pecado. Una persona no puede hacer teshuvah de que está casado con una goya y seguir casado con la goya. Teshuvah es dejar. Una persona no puede hacer teshuvah de comer taref y seguir comiendo taref y hacer teshuvah. David no puede hacer teshuvah de estar con Batsheba y quedarse a vivir con ella, si está prohibida para él. ¿Sí me entienden? Y nadie le reclama que se divorcie David de Batsheba. Otra cosa que hay que entender, ¿por qué David mata a Uriah? Así nada más, mandarlo al frente a que se muera Uriah, por querer tapar algo que hiciste, no está nada bien. Entonces dice la Gemara, Kol Aomer David Jatá Eno Ela Toe. Si tú crees que esta historia pasó así, literal como la leímos, estás equivocado. Te falta un dato muy importante, saber que eso nos va a cambiar toda la historia completamente. O sea, la historia, esta es la historia, pero va a cambiar mucho de la historia. Es un dato que nos falta saber, ¿sí? Que eso nos va a cambiar la manera de ver esta historia. Pero el pecado de Eshet Ish no pasó. Es lo primero que tienes que saber. Lo que tú ves que pecó en Eshet Ish, eso no pasó. Luego tenemos que entender, bueno, si no pasó, ¿por qué el pasuk sí nos cuenta que así pasó? De hecho, viene el Naví, viene el profeta, y le empieza a reclamar a David, ¿por qué lo hiciste? Hatata, le dice, pecaste. David reconoce su pecado, Hatati. David hace teshuvah. David desde ahí en adelante toda su vida hizo teshuvah. Dicen Hazal en el Yerushalmi que David cada día, de ahí en adelante cada día, llenaba un vaso de lágrimas. Y comía su pan y lo metía en las lágrimas y se lo comía. La teshuvah tan grande que hizo David. Teshuvah. Entonces, ¿pecaste o no pecaste? Si sí pecó, pues por eso es la teshuvah. Pero si es la teshuvah, ¿cómo se queda casado con Batsheba? ¿Y cómo pudo haber llegado a pecar en algo tan grave? Y si no pecó, como dice la Gemara, entonces ¿por qué la teshuvah tan grande? Entonces se ve que sí pecó. Entonces, ¿sí pecó o no pecó? Ya está, ya nos revolvimos. Pues vamos a ver, Bezrat Hashem, ese dato que nos falta, la próxima clase. Ahorita ya es tarde. La próxima clase, pero los que estuvieron en esta clase, a la fuerza tienen que estar en la que sigue, porque no se pueden quedar hasta aquí en la historia, porque esta no es la historia. Ya les dije, ¿quieren una historia interesante de reyes que hicieron? Vayan a Gandhi, compren sus novelas y lean las historias que quieran, súper interesantes. Si quieren saber la historia detrás del mito, la historia verdadera, aquí nos vemos, Bezrat Hashem, el próximo martes, 8:30 p.m, ahora sí, para ver la verdadera historia de David u Batsheba. No se la pierdan. Nos vemos, Bezrat Hashem, el martes. Shabbat Shalom, buenas noches a todos, que estén muy bien.